Tal vez usted ha escuchado hablar de la ventana de Johari. Son 4 ventanitas de este experto en sociología y psicología, que describe 4 aspectos de la personalidad suya y mía, y que se sintetizan así, según la ventana de Johari. La primera ventanita es lo público de mí o de usted, es decir, lo que ven todos de mí. La segunda ventana, lo oculto, tiene que ver con lo que los demás no ven de mí, que queda en la intimidad, que solo yo conozco de mí. La tercera ventana, lo ciego. Lo ciego es lo que los demás ven de mí, pero que yo no veo de mí. Un salmista lo expresó de esta manera: líbrame de los errores, sobre todo de los que me son ocultos. Porque uno piensa que no tiene muchos errores, pero quienes nos ven sí logran visibilizar algunos errores. Y la tercera ventana, lo desconocido, es decir, lo que la gente no ve de mí y lo que yo no veo de mí, que es muy escondido, que uno no se conoce. Estas 4 ventanas, Johari decía, reflejan la identidad de la persona: lo que ven de mí los demás, lo que no ven de mí los demás, lo que ven de mí pero que yo no veo de mí, y lo que ni ellos ni yo veo de mí. ¿Entendieron? Claro. Creo que todos tenemos esas facetas en la vida. Y estaba considerando qué hablar en esta serie de convocados que nos va a ocupar 2 meses. Y llegué a la conclusión, después de estar hablando con los demás que trabajamos aquí, que un tema importante es reflejar no tanto lo que yo soy o lo que ven de mí, sino reflejar lo que Jesús hace en mí. Y entonces consideramos que podíamos hablar acerca de imitar el carácter de Jesús. Carácter es diferente a personalidad o temperamento. Carácter tiene que ver con esos rasgos que nos hacen originales, pero que se vienen formando mediante las experiencias de la vida, experiencias de hogar, educación, procesos dolorosos en la vida. Eso forma nuestro carácter. Es un aspecto más psicológico. Pero la personalidad o el temperamento ya no es tan psicológico como el carácter, sino es más fisiológico, es genético. Venimos ya con esa impronta. Entonces yo no quiero hablarles en esta mañana acerca de la personalidad, sino del carácter. Un carácter que, según la caracterología que se encarga de estudiar este tema, tiene varias escuelas, varios exponentes psicólogos, y a veces uno se propone estudiar esas escuelas y esas tendencias de estos psicólogos, pero llegué a la conclusión: no hay nada mejor que ampararnos en la metodología de Jesús, porque Él es nuestro modelo por excelencia para todas las cosas. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta mañana? ¿Para qué decir o considerar qué dice Jung o qué dicen los grandes filósofos, sino qué dice la palabra? Y mi propuesta es en esta mañana que todos y todas los y las que están aquí debemos imitar el carácter de Cristo. Quiero que enfaticemos en esta mañana
que no es tan importante. Escuche esto tan que me ha llegado, que es tan importante. No es tan relevante ser seguidor de Jesús. Eso no es lo más relevante. No es importante ser seguidor de Jesús. ¿Están de acuerdo? ¿Sabe qué es lo más importante? Ser imitador de Jesús. Eso es diferente. Ser seguidor es ser adepto, simpatizante, pero ser imitador es seguir las pisadas, las conductas y demás. Esto lo tenía muy claro el apóstol San Pablo cuando dijo una máxima que es la que quiero tomar en esta mañana con ustedes, y que se encuentra en un texto muy conocido, pero que es muy breve, muy chiquito, pero que nos va a servir a todos. Primero a los Corintios 11:1. Usted puede llevárselo a la casa, esta frase, que es un versículo, porque es muy fácil y está conectado con la canción que tú acabaste de interpretar. Dice: sed imitadores de mí, está hablando el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. ¿Pueden leerlo todos en esta mañana? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo imito a Cristo, les estoy enseñando cómo ser cristianos, imítenme a mí, porque yo trato de imitar a Jesús. Otra vez la canción, ¿cómo era? Señor, yo quiero ser como tú. Se escucha más bonito en ella, ¿no? Cántalo un poquitín. Y esto encierra una gran verdad, y es la propuesta que tengo en esta mañana: que imite a Cristo, no que siga a Cristo. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él puede entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Excelente, se escucha mejor. Entonces el tema en esta mañana es: todos debemos imitar el carácter ¿de quién? De Cristo. Quiero en esta enseñanza establecer algunas líneas que nos van dando una orientación sobre cómo era el carácter de Jesús. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo fue la apariencia de Jesús? ¿Sí se han preguntado? Varias veces yo he querido saber cómo era Jesús aquí en la tierra, pero también me he preguntado cómo era el carácter de Jesús en la tierra. ¿Era serio o era alegre? ¿Era enojado o era tranquilo? ¿Cómo creen que era? Pues la palabra del Señor nos arroja las pistas necesarias para saber cómo era el carácter y por ende imitar esas pistas. ¿Para qué quiere eso? Para que usted sea mejor persona en su casa, su trabajo, su universidad, su ministerio, para que en todo no sea un religioso, porque de religiosos está lleno el mundo. No sea un seguidor de Jesús, porque hay miles y millones de seguidores de Jesús, sino para que sea un ¿qué? Imitador de Jesús. Lo primero que tenemos que considerar en cuanto al carácter de Jesús es que Jesús fue lleno del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Creemos todos aquí que Jesús es Dios y que cuando estaba aquí en la tierra era Dios, pero también era hombre. Por eso hablamos de Jesucristo hecho hombre o Dios hecho hombre. Y el nombre Jesucristo une las dos naturalezas. Jesús expresa la humanidad
o la naturaleza humana del Señor, y Cristo expresa la naturaleza divina del Señor. En Él se hizo como una mezcla o una integración de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Como humano necesitaba la fuerza del Espíritu Santo para cumplir su tarea en esta tierra. De lo contrario, su fragilidad humana hubiera hecho entrar en problemas el ministerio de Jesús. Por eso dice que Él fue lleno. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al ser lleno del Espíritu Santo mostrara el carácter del Espíritu Santo. Entonces mira esta ecuación. El Espíritu Santo llena a Jesús para que refleje el carácter. Pablo imita el carácter de Jesús, luego imita ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para que los que aprendían de Pablo imitaran a él. O sea, la gente imita a Pablo, Pablo imita a Jesús, Jesús imita ¿a quién? Al Espíritu Santo. Aquí el tema ya no es imitar a Pablo nosotros los que estamos aquí. Aquí es imitar a Jesús. Luego, entonces, los que estamos aquí imitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Lo que sigue aquí es la otra línea. Si Él fue lleno del Espíritu Santo, mira, si Él fue lleno del Espíritu Santo, significa que Él, hablo de Jesús, tuvo el carácter del Espíritu Santo. Y al tener el carácter del Espíritu Santo, el Señor Jesús, pues fue que Pablo se inspiró para ser imitador de Él. La pregunta es aquí: ¿cómo se conoce el carácter del Espíritu Santo que tuvo un gran influjo en el carácter de Jesús para que nos inspire a nosotros a imitar ese carácter? ¿Cómo fue eso? Es sencillo. Yo le dije que habían pistas. El Espíritu Santo enmarca su carácter en 9 cualidades que se denomina fruto. Gálatas 5:22 dice: más el fruto, y ahora ustedes lo van a leer conmigo, del Espíritu es, vamos a mencionarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuántos hay? 9 cosas. El Espíritu Santo tiene entonces estas 9 cualidades. Como el Espíritu Santo llenó a Jesús, quiere decir que Jesús manifestó estas 9 cualidades. Y los que seguimos a Jesús debemos manifestar entonces estas 9 cualidades. Cuando se manifiestan estas 9 cualidades, le tengo la noticia: estamos reflejando el carácter de Cristo. Nos estamos pareciendo a Jesús. Vuelvo a preguntarles: ¿cuántos quieren parecerse a Jesús? Los que se quieren parecer a Jesús deben imitar ¿cuántas cualidades? ¿Cuántas? Entonces hagamos un proceso acá. Examinemos en dónde se manifestaron estas 9 cualidades del carácter de Jesús y cómo se están aplicando en usted, sí o no. Y si no la está aplicando en esta mañana, en cualquier área de su vida, no se preocupe. Va a orar al Señor para que las pueda aplicar. Porque los que estamos aquí, repito, no somos seguidores de Cristo. ¿Somos qué? Bien. Jesús tuvo entonces la manifestación del carácter del Espíritu Santo. Jesús manifestó el carácter del Espíritu Santo. ¿Cómo lo manifestó? Con estas 9 cualidades. Número 1, con amor, que es el primero. Ya dijimos que es amor, gozo y paz. Miremos los 3 primeros. Con amor. Marcos 10:21 dice: entonces Jesús fuertemente mirándole, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque Jesús es ¿qué? Amor. ¿Cuántos se sienten amados por Jesús? Algunos conciben a Jesús como un ser
enojado, molesto, atento a mirar los errores. Aquí le estaba hablando a un muchacho de mucho dinero. Y a este muchacho de mucho dinero le dijo: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás en el trono, y ven y sígueme tomando tu cruz. Y dice la palabra en el versículo que sigue que el muchacho rico se puso triste y se fue. Pero a mí me llama la atención que por encima de la fragilidad de este señor, que no podía cumplir a cabalidad todo lo que le decía Dios, Jesús lo siguió amando. Y quiero que en esta mañana sepan que todos los que estamos aquí somos amados por el Señor Jesús. Y si somos amados por el Señor Jesús, pese a lo que somos, también nosotros debemos amar. ¿Recuerdan aquella sentencia de Jesús donde se resume todos los 10 mandamientos y las 625 leyes de los judíos? Se resumió en 2 frases y la van a decir conmigo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí ya empieza a complicarse el tema, porque eso de que yo ame a este varón como yo me amo, tiene que romper uno con egoísmos. Por eso la descripción del amor en Jesús y del amor de todo cristiano está en 1 Corintios capítulo 13. Lo describe así el apóstol Pablo: el amor todo lo cree, todo lo puede, todo lo espera. El amor no es jactancioso, no es envidioso, no se irrita, no busca lo suyo propio, no se envanece. Eso es amor. Entonces, ¿cuántos se quieren parecer a Jesús aquí en este lugar? Toca practicar esto. ¿Qué practicamos? Amar a Dios y luego amar a ¿quién? Al prójimo. ¿Amó Jesús pese a la deficiencia de personalidad del rico, sí o no? Y entonces, ¿por qué nosotros amamos selectivamente? Amamos a los que nos caen bien, pero a los que nos caen gordos no los amamos. Y el tema es amar a Dios y amar a ¿quién? Al prójimo como a mí mismo. ¿Y sabe en dónde se expresa este amor? En Mateo capítulo 7 versículo 12, que dice así, y ustedes lo pueden repetir conmigo: así que, díganlo conmigo, así que todas las cosas que ustedes exijan que los demás hagan con ustedes, asimismo hagan ustedes con ellos. Esto que ya cambia aquí, porque el amor no es envidioso ni egoísta. El amor hace que lo que yo quiera para mí, lo quiero para los demás. Entonces aquí vienen los problemas de convivencia. Cuando no podemos amar bien a los que nos caen mal. Porque el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor debe expresarse en la medida en que yo quiero que los demás hagan conmigo lo que yo quiero hacer con ellos, o que lo que yo deseo que ellos hagan conmigo, yo lo hago con ellos. Yo quiero que la gente sea generosa, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero que sean amables conmigo, ¿qué debo hacer? Que me traten con respeto, ¿qué debo hacer? Que me den la vía cuando hay un tráfico de esos lindos de Bogotá, ¿qué debo hacer? Si yo quiero que me hablen amablemente, ¿cómo debo hablar? Ahí está, en síntesis, el primer rasgo del carácter de Jesús. Como estamos haciendo un examen aquí, ¿eso lo estamos aplicando diariamente en nuestras vidas? Yo no soy para juzgarle, o no estoy para juzgarle, sino para que nos incentivemos a evaluarnos a la luz de la palabra. Ahora viene el segundo rasgo. El segundo rasgo, ¿cuál es? Ustedes lo tienen. ¿Cuál fue? Gozo. Gozo.
El gozo, mire lo que dice en Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó. Usted tiene que atender siempre la Biblia, la palabra. ¿Qué dice? Se regocijó por una causa. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la causa? Se regocijó en el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu. Gozo es lo contrario a tristeza y amargura. Es el antónimo, tristeza y amargura de gozo. Si alguien se la pasa amargado y triste todo el tiempo, porque hay momentos de tristeza. Pablo dijo estoy triste, Jesús dijo estoy triste hasta la muerte, pero todo el tiempo no. Así melancólico, triste, amargado. Si eso pasa, ¿sabe qué está ocurriendo? Que no hay gozo. Y si no hay gozo, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo para tener esas cualidades. Ayunando, orando, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, llenándose de la presencia de Dios. Porque si hay algo que nos debe identificar a todos pese a los problemas en la vida cristiana, es mantener la alegría que Jesús nos da. Porque Él dijo una vez, y se lo dedico esta mañana a ustedes, su tristeza se convertirá en alegría. Y Él dijo una vez, completen en mí su gozo, sintiendo lo mismo que yo siento. Y sabe que dijo el apóstol San Pablo. Pablo dijo, por nada estén afanados, sino sean conocidas todas sus situaciones delante de Dios. Regocijaos. Y él dijo otra vez, regocijaos. Y esa palabra es para los que están en esta hora, para que no se dejen llenar de ese espíritu lacónico y triste, sino que vivan la vida en abundancia que Jesús el Señor a todos nos da en esta mañana. Porque Jesús es un ser alegre. Él dice que se regocijó en el Espíritu. Y no termino esta palabra, porque aquí está diciendo se regocijó en el Espíritu. Cuando usted se regocija fuera del Espíritu, hay motivo de alegría. Pero cuando usted se regocija en cosas temporales, ¿cómo o cuáles son las cosas temporales? Compró su carro, último modelo, y se puso alegre. Le garantizo que esa alegría le dura poquito. Compró su televisor curvo, hermosísimo, Ultra HD, felices armándolo y todo, y viendo las primeras películas en HD. Esa alegría le dura poquito. Viajó por allá a algún lugar, cumplió con un proyecto académico, tuvo buenas utilidades en su empresa, logró un gran proyecto. Eso es temporal, porque las cosas de esta tierra pasan, pero las del Señor permanecen para siempre. Y por eso la alegría que se tiene en el Señor Jesús es una alegría legítima y permanente. Por eso en esta mañana suelto esa palabra para toda esta iglesia. Alégrense en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Otra vez dije, alégrense en el Señor, porque mi Dios es alegre. Él no es triste. No se lo imagine así aburridor. Imagínese a un Dios alegre, contento por sus logros. Así como nosotros somos felices con nuestros hijos por sus logros, así mi Señor se alegra. Dios es alegre. Dios es alegre, dije. Hay gente que dice, no, ustedes son como aburridores. No, Señor. Mire, desde el día en que conocí al Señor, y usted lo conoció también, pese a las pruebas, adversidades, momentos de escasez, de enfermedad, de prueba y de tal, usted es alegre. Porque es un milagro, es un don, es un regalo que viene del cielo para que estés permanentemente alegre, porque todos los que están aquí debemos tener vida abundante. Entonces, ¿cuántos se examinan hoy? Si hay amargura constante, todo feo, no me gusta nada. Si hay tristeza a toda hora, entonces está disminuyendo parte del carácter de Cristo. ¿Qué tal Cristo diciendo? Esos panes como me quedaron hoy multiplicados tan feos. Ese vino que transformé, ese vino, no, de mala calidad, hola. Hola, Pedro, usted no fue capaz de caminar por esas aguas, hola. No, así no es el Rey Jesús. Él es un ser tierno, lleno de amor y de mucha alegría. ¿Cuántos lo alaban en esta mañana y dicen gracias, Rey Jesús? Quiero ser imitador
de Jesús. No quiero ser solamente un seguidor. Seguidor me suena a secta. Seguidor me suena como adepto, como a ser hincha. Yo no soy hincha de Jesús. Yo soy imitador de Jesús. Y cuando no puedo ser imitador pleno, me toca pedir: ayúdame, ayúdame. Tercer rasgo: el Señor tenía paz, porque es el tercero, paz. ¿Y dónde está la palabra? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mire esto que aparece ahí. Si todos me hacen el favor y lo leen con atención, concéntrense en la palabra. No se turbe su corazón. Y segundo, no tengan miedo. Entonces, cuando eso viene, que es ansiedad, depresión, momentos duros en nuestras emociones, que hay que pedir al Señor: tráeme tu paz, porque la paz de Jesús elimina, hace trizas, destruye, ¿qué cosa? Miedo, y destruye la turbación de ánimo. Y la palabra dice que Dios guardará en completa paz nuestros pensamientos y nuestros corazones. Alguien que levante un aplauso a ese Rey en esta mañana y dile: gracias porque me das paz. Gracias porque me das paz. Gracias. Tu paz. Porque la religión da confusión, mas Jesús da paz. Ahora viene el cuarto. El cuarto es de estos que hay que lucharla. Se llama paciencia. Segunda Tesalonicenses 3:5 dice: y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y, léanlo, a la paciencia de Cristo. ¿Cristo tenía paciencia, sí o no? ¿Y tiene paciencia hoy con ustedes? ¿Y conmigo? ¿Le han fallado al Señor? ¿Han frustrado su vida cristiana de vez en cuando con algunas fragilidades en su vida? Pero el Señor ha tenido paciencia, sí. ¿Y qué es paciencia? Serenidad, resignación, estoicismo, calma. Creo que aquí todos, yo me meto aquí en el grupo, todos los que estamos aquí necesitamos paciencia. Mire que algunos oran como José Ordóñez, pidiendo paciencia. ¿Usted ha escuchado cómo ora José Ordóñez pidiendo paciencia? ¿No? Él ora así: Señor, dame paciencia, pero ya. ¿Necesitamos qué? ¿Por qué hay crisis en las relaciones conyugales? Por falta de. ¿Por qué hay conflictos entre compañeros? Por falta de. ¿Por qué hay problemas entre empleados? Por falta de paciencia. ¿Por qué se mata a la gente si no por falta de paciencia? Porque hay estrés, problemas cardiovasculares, problemas gástricos. ¿Por qué? Por falta de paciencia. Porque estamos en el tiempo de la hipercomunicación, en el tiempo del acelere. Todo debe ser rápido y uno cae en esa trampa. Si se dan cuenta que uno cae en esa trampa, ese microondas no debiera calentar la comida en 1 minuto, sino en 15 segundos. Pobrecito de microondas, lo pone uno a trabajar rápido, porque la paciencia escasea en nosotros y eso enferma a la gente. Nosotros que nos queremos parecer a Jesús debemos tener serenidad, temple, resignación, aguante. El Señor Jesús tenía benignidad. Primera Pedro 2:3 dice: si es que han gustado la benignidad del Señor. Jesús tenía benignidad. ¿Y qué es benignidad? Mira los sinónimos para ver si clasifican ustedes y en mí. Amabilidad, afecto, y 2 palabras que me gustaron mucho: ternura y dulzura.
¿Le gusta que lo traten con ternura? O que lo traten con otro sinónimo, que lo traten con amabilidad. ¿A cuánto les gusta? ¿Le gusta eso? Pues usted tiene que tratar igual. El que es cristiano no es áspero, trata bien su perrito, y aunque ladre mucho a veces, trata bien a sus hijitos, trata bien su entorno, no es indiferente, porque el Señor tenía bondad, que es inclinación a lo bueno. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. La bondad de Dios nuestro Salvador. Si hay alguien bueno, se llama Jesús. ¿Y qué es lo contrario a bondad? Maldad. Maldad. La maldad es eso que uno ve hoy, de cómo asesinan, maltratan los animales, levantan la mano los hijos contra los padres. Maldad es alegrarse con el dolor de los demás. Dice que la maldad de muchos se enfriará, el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Y miren, hermanos amados, yo lo ilustro de esta manera. Cuando cayó abatido uno de los alzados en armas, no voy a decir ahora el nombre, porque no estoy haciendo apología, pero cayó ese hombre que hizo mucho mal, mató mucha gente. Pero en las redes sociales colocaban una foto del muerto que quedó muy feo, y al lado colocaban un cerdo con botas de guerrillero, y le colocaban debajo: murió fulano de tal. Y vi a cristianos en las redes sociales lanzando voces de felicidad, como de alegría, expresando cosas que no deben salir del corazón de un cristiano. Porque permítame decirle, no hacemos apología a los delincuentes, a los asesinos, a los violadores, es decir, no los defendemos, no. Pero nunca se alegre del mal ajeno, porque Proverbios dice: no sea que a Dios le desagrade y se vuelva contra ti. Yo creo y tengo la convicción que a Dios le duele la muerte del más malo de los malos, porque se condena y se va para el infierno. Y él, Jesús, en su muestra de bondad, estando en la cruz del Calvario, dijo una vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y si yo quiero imitar a Cristo, hay que seguir orando de la misma manera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al violador, al asesino, al que hace el mal, Padre, perdónalos, porque eso debe fluir de un corazón de los que tienen el carácter de Cristo. Cuando un cristiano, cualquiera de nosotros aquí, se alegra por el mal, se alegra por el dolor, conecta con la maldad, con la pornografía, con el aborto, con las cosas malas, es porque está adoleciendo del carácter de Cristo. Porque si nos parecemos a Cristo, no podemos actuar como de pronto lo hacemos, porque hay que amar a todo el mundo. ¿Alguien está conmigo acá? Jesús fue manso. 11:29 de Mateo dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy, léanlo, manso y humilde. ¿Y qué pasa con los mansos y humildes? ¿Qué van a encontrar? ¿Cuántos quieren ser humildes? ¿Cuántos quieren ser mansos? Entonces, a descansar de las presiones de la vida. ¿Qué es lo contrario a mansedumbre? Ira, falta de control. Mansedumbre es igual a suavidad, amabilidad, sumisión, sometimiento. Eso es ser manso. Manso no es perder su dignidad. Manso no es que lo estén por debajeando, comillas. No es que usted sea servilista, pero tampoco es actuar con la reacción inmediata para hacerle mal a los demás.
¿Sabe dónde se comprueba la mansedumbre? Cuando alguien le hace a uno mal, cuando uno está conduciendo un vehículo, por ejemplo. Ahí tiene que haber mansedumbre, porque aflora la ira. ¿Y qué quiere hacer uno? Pagarle lo mismo que le hizo el tipo. Pero la mansedumbre no responde frente a la agresión. La mansedumbre actúa como Jesús lo hizo. Jesús tuvo fidelidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y sabe qué es fidelidad? Lealtad, honestidad, palabra que da confianza. Lo que a muchos nos falta se llama templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. ¿Qué es? Dominio propio. Le voy a contar que a mí me gusta el deporte, y jugando mucho fútbol hace tiempo atrás, un muchacho empezó a pegarme y yo aguanto porque soy pastor. Luego volvió y me pegó durísimo y dije, me aguanto porque soy cristiano. Y el hombre se ensañó contra mí y me dio otra vez tan duro, y yo estaba caliente y el cristianismo se me bajó a los pies. Y yo quería aplicar el versículo: más bienaventurado es darle que recibir. Y yo quería darle tan duro, tan duro, tan duro, que era una prueba para mí, porque el hombre me volvió a pegar y me miró y me dijo: ¿qué? Yo cogí la mano así y temblaba aquí escondido. De verdad, y la controlaba, pero las ganas mías era bendecirlo en el nombre del Señor Jesús. Y me temblaba la mano y volvió y me dijo: ¿qué? Y me dijo otra palabra: hágale. ¿Sabe qué es eso para uno en el calor, en el fragor? Uno quiere pegarle. Pero me acordé de una expresión de un predicador: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Suponiendo que Jesús jugara fútbol, ¿qué haría? ¿Levantaría la mano y le pondría el ojo morado al otro? Jamás. Porque a Jesús se lo hicieron peor, porque a él le dieron una bofetada, y cuando a usted le han dado una bofetada, ofende. Yo no sé por qué una bofetada ofende. Una bofetada, a mí me dieron una bofetada una vez y ofendes. Es una agresión. A Jesús le dieron una bofetada. ¿Y qué enseñó él? ¿Sabe lo que enseñó? Ponga la otra. Eso se llama dominio propio. Algunos lo llaman, no, eso lo llaman bobada. Si lo interpretas así, es bobada. Pero si lo interpretas desde el punto de vista de la justicia de Dios, es ganancia para ti. Porque Dios cuidará de ti y la venganza siempre será del Señor. ¿Sabe qué es dominio propio? Que seas diabético y te pongan muchas chocolatinas ahí y tengas el control de no comértelas. ¿Sabe qué es dominio propio? A los hombres, que veas imágenes por internet o en la televisión pornográficas o eróticas y luches en tu naturaleza diciendo: ¿la veo o no la veo? Puede flaquear el dominio propio y terminar viéndola. Pero en esta mañana hay un Dios aquí que es compasivo, que te dice en esta mañana: yo fui tentado en todo y soy poderoso para socorrerte a ti en todo lo que eres tentado. Cuando la ira aflore, yo te voy a dar paz si estás lleno del Espíritu. Cuando venga una tentación para pegarle a alguien, yo te voy a dar dominio propio. Cuando alguien te saque de quicio, yo te voy a dar paciencia. Cuando te sientas triste, si tú eres lleno del Espíritu Santo, te voy a dar gozo.
Cuando te sientas muy abatido, yo te voy a dar paz. Señores, el tema en esta mañana es el carácter de Cristo. No importa ser seguidor, sino imitador. Y el tema aquí también es: más vale antes que ser, parecer. Porque todos debemos ser conforme al carácter de Jesús. ¿Cuántos se quieren parecer a Jesús en sus actos, en sus relaciones interpersonales? ¿Cuántos van a actuar como